Apreciados hermanos, qué gusto poder saludarles. Nos encontramos en esta ocasión listos, preparados para dar inicio con el estudio de la lección número 13. Permanezca el amor fraternal. Hemos tenido un trimestre maravilloso, un estudio extraordinario. El libro de Hebreos ha sido milimétricamente estudiado con una lupa que nos ha dejado tantas lecciones importantes respecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor, una obra extraordinaria y muchas veces no se puede comprender cabalmente. Y esto nos mueve entonces para entender una realidad, pero esta obra de Jesús tiene un propósito y es precisamente llevarnos a tener una experiencia práctica, una vida de relación constante con el Señor, pero también con el prójimo. Durante esta lección, la lección número 13, estudiaremos estos aspectos que son tan importantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Así que en esta ocasión estarán en el estudio de esta lección, la lección número 13, el pastor Jolman Méndez y el pastor Job Alcázar, a quienes les damos la bienvenida. Nos sentimos muy contentos que estén con nosotros y entonces juntos estudiaremos esta lección. Queridos, hay tres aspectos importantes donde basaremos el estudio. En primer lugar, los deberes ante el prójimo. En segundo lugar, los deberes ante la iglesia. Y en tercer lugar, el deber ante Dios. Esta es la línea del estudio que tendremos para la lección de esta semana. Así que acompáñenme, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para dar inicio. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos, te agradecemos porque eres bueno, porque eres misericordioso. Bendito sea tu nombre, Señor. Estamos contentos por esta oportunidad que nos das de tomar tu palabra y estudiar. Por favor, edifícanos, guíanos, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en este interesante estudio y pueda afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Señor, bendice a tu iglesia y bendice, por favor, a los invitados también para poder dialogar de la mejor manera y que tu nombre sea glorificado. Gracias por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Es hora de comenzar y agradecemos porque están con nosotros. Vamos a dar inicio con la lección número 13, permanezca el amor fraternal. Y el primer punto tiene que ver con los deberes ante el prójimo. Lo que hemos estudiado, Pastor Jolman, durante ese trimestre confluye de forma magistral a un escenario donde el elemento más importante es el amor fraternal, es decir, llevarlo a la práctica. Por eso son deberes que se constituyen en asuntos propios, es decir, que podríamos decir tienen que encarnarse en la experiencia del ser humano para que puedan desarrollarse de forma efectiva, habitual. Este escenario, por supuesto, incluso puede parecer desafiante o muy complicado en el entorno que vivimos. Pero, Pastor Jolman, ¿qué significa? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar estos principios en nuestra experiencia práctica? Gracias, Pastor Enoch. Me da mucho gusto poder estar también en este momento compartiendo la última lección de este trimestre. Efectivamente, Pastor y hermanos, el apóstol Pablo concluye llevándonos a pensar en cómo aplicar lo aprendido en la vida práctica. Y es interesante porque, pues, en su época, el cristianismo, la iglesia de su época era una iglesia de mucho movimiento, un movimiento en tránsito. Y por supuesto que Pablo entonces exhorta a que el cristianismo, la experiencia espiritual se refleje en un estilo de vida específico. Voy a leer ahí de Hebreos capítulo 13, versículo 1 y 2. Permanezca el amor fraternal, dice el apóstol Pablo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y bueno, inclusive el tercero, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos.
y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Hay una invitación del apóstol Pablo, entonces, a que como cristianos cumplamos un deber para con nuestro prójimo, porque no somos una isla, no somos simplemente individuos que se preparan espiritualmente solos, sino que hacemos parte de una gran familia. Y como familia necesitamos amarnos unos a otros, y ese amor fraternal debe ser expresado de las diversas maneras en que se puede expresar. Y evidentemente el apóstol Pablo no solamente estaba pensando, ¿no?, en que dentro de la iglesia nos estemos queriendo y amando unos a otros y hospedándonos a otros, sino pensando más bien en la gente de afuera, pensando en las personas que no pertenecían a la comunidad. Y cuando dice ahí en el versículo 2, porque por ella, por la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, evidentemente está invitando a sus lectores, a sus oyentes, a pensar en Abraham, quien sin saberlo hospedó ángeles y estuvo hablando por esa inclinación, ese corazón que tenía de hospedador. Y decíamos aquí justamente, mientras preparábamos este momento, en nuestros tiempos, ¿qué tan fácil puede ser esto? ¿De qué manera tal vez la cultura en la cual estamos inmersos actualmente ha hecho que aún nosotros, cristianos, tal vez tengamos reticencia a abrirle la puerta de pronto a nuestra casa a una persona, o a buscar el ayudar a quienes están dentro de una cárcel, o a las personas que están lejos de nosotros, a los que no conocemos, a los que están fuera de nuestra sociedad? Y creo que ahí es donde el apóstol Pablo apunta, porque no es solamente el asunto de no saber la situación, sino de saberla y ser negligentes con este conocimiento y no hacer un plan, no llevarlo a la práctica en nuestra vida de manera negligente. Simplemente esto no es conmigo, yo conozco alguna teoría, pero yo no practico esto. Ahí es donde está, creo yo, Pastor Enoch, el meollo del asunto, el que partamos de la teoría que ya sabemos a la práctica. ¿Cómo puedo yo ingresarlo a mi estilo de vida? ¿Y cómo puedo ver a mi prójimo con amor fraternal y compartir del amor de Cristo con otras personas? Muchas gracias, Pastor. Y Pastor Job, encontramos aquí, esto es una respuesta natural al comprender la obra que Jesús está haciendo en favor de los seres humanos. No habría otra respuesta sino un amor fraternal, porque ese es el mensaje de la obra de Jesús, Pastor. Qué interesante, gracias por la invitación y qué gusto estar con ustedes en esta ocasión. Pastor Enoch, al final lo que encontramos en esta última lección es la respuesta nuestra como seres humanos a todo lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí. Encontramos a lo largo de todas las lecciones de muchas formas lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí. Jesús el hijo prometido, Jesús nuestro hermano fiel, Jesús el dador del descanso, Jesús como sacerdote fiel, el ancla del alma, nuestro mediador. Y en este nuevo pacto que encontramos en Hebreos precisamente tiene que ver con cuál va a ser nuestros sacrificios, como así el pueblo de Israel lo hacía. Ahora, ¿cuáles son nuestros sacrificios que tenemos que hacer? Y creo que el escritor bíblico nos deja muy claro en la última parte que estudiamos la semana pasada, el versículo 28 de Hebreos 12, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aquí está la apelación, ¿verdad? Porque nuestro Dios es fuego consumidor, hablado del juicio, lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Ya que dijo eso, entonces dice, bueno, aquí la forma como podemos realmente reflejar que hemos sido convertidos por Cristo. ¿Cómo podemos ser teniendo amor fraternal? Ya comentó el pastor Yolman 2 elementos que tienen que ver con la hospitalidad y con lo que tiene que ver la actitud que debemos tener para la gente que está en la cárcel. Hay otro más que identificamos en el capítulo 13, el versículo 16, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y vean cómo dice la referencia del apóstol Pablo: porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, la regla de oro otra vez aquí está manifestada, ¿no? El amor implica comportarse
con los demás como quisiéramos que se comportaran con nosotros. La ayuda que Él dice que no olvidemos es la ayuda mutua, ¿verdad? Y es el verdadero sacrificio que Dios espera que en este nuevo pacto, a través de un encuentro con Cristo, debemos tener como cristianos. Correcto. Qué interesante, pastor, porque al final de cuentas la obra de Jesús es una obra magistral de amor, o sea, es un espectáculo de amor, es una obra maravillosa. Y el apóstol Pablo no se queda allí, porque el pastor Yolman también integra otras prácticas u otros vicios que pueden llevar a denigrar la experiencia cristiana, que pueden llevar a la falsa comprensión, a la falsa práctica de algo que debe ser visto a través de esa óptica especial de amor fraternal, de santidad, de respeto, de admiración. Esto es interesante, pero la lección allí nos presenta dos escenarios, dos prácticas, la codicia y la inmoralidad sexual. Esto como prácticas que también, al llevarse a cabo de forma equivocada, siempre van a denigrar los fundamentos que se reflejan allí, pastor. Por supuesto que sí. Son dos elementos que el apóstol Pablo tiene en cuenta, porque justamente estas dos prácticas pues van a romper profundamente y van a hacer un profundo daño a las relaciones interpersonales en una familia, en una iglesia, en una comunidad. Y por eso es bien puntual el apóstol ahí en los versículos 4 y 5. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí está clara la intención, la advertencia del apóstol Pablo respecto a la inmoralidad sexual y respecto a la codicia. Porque, por supuesto, quien incurre en dichas prácticas evidentemente va a meterse en problemas con alguien más. Quien se mete con la mujer del prójimo evidentemente va a hacer un daño grande a una familia, a su propia familia, a sí mismo, y va a romper su relación con Dios. Quien no está contento con lo que Dios le ha dado, entonces va a estar codiciando los bienes de las demás personas, va a generar en su propio corazón descontento, desconfianza en Dios, va a estar generando un espíritu de crítica, ¿por qué aquel tiene y yo no tengo? ¿Por qué aquel le va bien y a mí no me va bien? Así que el apóstol Pablo señala e invita a la iglesia y nos invita a nosotros a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Evidentemente, el apóstol lleva o va a que nos apoyemos justamente en las promesas de Dios. Dios nunca nos va a faltar, Dios siempre está con nosotros. Y eso tiene que ver con esos deberes importantes de la vida cristiana. Un corazón que ha sido transformado por Cristo, un corazón que ha absorbido toda la enseñanza de la carta a los hebreos, que ha entendido que Cristo murió por él y que está haciendo una obra salvífica en su vida. Será un corazón puro, será un corazón que no va a permitir desviarse hacia estas costumbres inmorales que evidentemente no solo van a dañar su relación con su prójimo, sino que van a romper la relación de salvación con Dios. Y esto es un problema serio, Pastor Job, porque cuando nosotros vemos la herencia precisamente griega de las prácticas que se tenían, pues de alguna manera era algo aceptable. Era aceptable, solamente que debían ser discretos, guardar la prudencia, no generar un espectáculo de eso, no generar un trastorno, podríamos decir, mayor ante eso. Y ellos podían, o sea, en cierta medida había una licencia. Pero entonces aquí hay un problema serio, porque tanto la inmoralidad sexual como la codicia, vamos a aprender de esta lección un principio fundamental que Pablo está diciendo, que el autor de la lección reafirma, y es que los creyentes
no deben permitir bajo ninguna circunstancia que las convenciones sociales establezcan sus normas éticas. Es decir, los acuerdos entre el mundo, las negociaciones entre el mundo, las filosofías, los pensamientos arrebatados no podrán determinar tu ética. Ese es un llamado importante que es muy interesante la forma como se aborda, porque eso aplica perfectamente para la inmoralidad sexual, donde hoy se justifica cualquier cosa, la codicia. ¿Por qué? Porque son dos factores que están intrínsecos en la supremacía del ser humano, en el poder. Pastor, ante estas problemáticas, el apóstol Pablo también hace señalamientos puntuales. Definitivamente en esta sociedad que tenemos actual, contemporánea, esto que pasaba en el primer siglo con la influencia grecorromana sucede hoy. Y creo que la apelación que el apóstol Pablo hace a ese momento a la iglesia también se adjudica para ustedes y para mí, porque definitivamente si yo no he sido transformado por Cristo, y recuerden el título de la lección que también es importante, ¿no? En esos postreros días, estamos clasificando o lo que está sucediendo en el tiempo final antes de que Jesús venga. Y en ese sentido, Pablo expresa que esto hay que poner atención, que esto hay que ser transformados por Cristo si yo he aceptado a Jesús. Y obviamente, así como en el pasado, la influencia grecorromana provocaba que el asunto de la inmoralidad sexual fuese algo válido con discreción, ¿verdad? Y también el asunto de la avaricia, porque también menciona que era un vicio el dinero para ellos, para el concepto grecorromano. Creo que estos dos elementos hoy en día también están sucediendo. Y creo que ahí está la apelación para ustedes y para mí. Debemos refugiarnos en Cristo, porque en estos postreros días, el mensaje de Hebreos que tiene Dios para nosotros es que cuando nos refugiamos en Jesús, esto se elimina, esto se modifica, la inmoralidad y la avaricia quedan a un lado cuando somos totalmente transformados por Cristo Jesús. Y por eso mencionaba al inicio del asunto de la regla de oro, ¿no? De Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Y esto obviamente tiene que ver con lo que yo voy a hacer con el prójimo en relación a la inmoralidad que estamos comentando y con relación al egoísmo que tiene que ver con el dinero, el amor al dinero. Creo que esto es tan recurrente en nuestro mundo actual, en nuestra sociedad actual, y debemos ser muy cuidadosos en no poner en primer lugar el dinero o el ser avaros, ¿verdad? En lugar de ayudar al prójimo. Más bien debemos decir, Señor, confiamos en ti. Por eso lo dice el apóstol, lo menciona el versículo 5 de Hebreos 13, dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es decir, nuestra confianza no debe estar basada en el dinero, sino nuestra confianza debe estar basada en Dios, en Cristo. Y eso surge cuando aprendemos a vivir con Cristo, y eso provoca en nosotros no ser avaros, sino también ser personas dispuestas a ayudar al prójimo. Muchas gracias. Y queridos hermanos, el amor fraterno, el amor fraternal precisamente nos va a conducir a ese escenario de sacrificio, a ese escenario donde reconocemos que nada somos, que nada tenemos y que todo lo que recibimos proviene de Dios. Y que por lo tanto, por cuanto es una bendición, estaremos dispuestos a extender nuestra mano para bendecir a los demás. El amor fraterno Jesús lo ejemplificó y se dio a sí mismo. La primera lección que nosotros necesitamos entender del estudio de esta semana es, de la misma manera, darnos como Jesús se dio. En un momento más regresamos y estaremos estudiando la segunda parte de esta interesante lección.
Continuamos con la segunda parte de esta interesante lección. Estamos terminando, concluyendo un trimestre maravilloso, lo hemos mencionado, y en segundo lugar vamos a estudiar los deberes ante la iglesia. Pastor Jolman, Pastor Job, evidentemente el resultado de ese amor fraterno también nos lleva a asumir responsabilidades y compromisos en la iglesia, con el liderazgo de la iglesia, con la responsabilidad de cuidar la sana doctrina, con la autoridad que el Señor mismo nos da para velar, para concentrarnos en atender estos intereses eternos, divinos. Por eso es muy importante el señalamiento que Pablo está haciendo, Pastor Jolman, en relación a acordarse de los pastores, pero hay una correlación, hay una corresponsabilidad en relación a esta indicación que el apóstol Pablo está señalando, está puntualizando y enfatizando, que tiene que ver con respeto, que tiene que ver con obediencia, que tiene que ver con exhortación, que tiene que ver con cuidado. Estos elementos, pastor, ¿qué quiere decirnos el apóstol Pablo cuando presenta todos estos detalles? Me llama mucho la atención, pastor y hermanos, el versículo 7, porque ahí en el versículo usa tres verbos. En primer lugar dice, acordaos de vuestros pastores, o podríamos decir de nuestros líderes, que os hablaron la palabra de Dios. Luego usa un segundo término, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y el término número 3, imitad su fe. Así que estos tres elementos van prácticamente alineados, van prácticamente unidos uno con el otro. Esa invitación a acordarse, pues tiene que ver justamente el apóstol Pablo seguramente estaba invitando a la iglesia, a quienes estaban recibiendo esta carta, y nos invita a nosotros a recordar el liderazgo pasado. Recuerden quiénes fueron los que formaron la iglesia. Si hablamos de nuestra iglesia, nuestro movimiento adventista del séptimo día, podríamos mirar atrás y ver aquellos grandes líderes, hombres y mujeres, que Dios utilizó para conducir a su iglesia. Consideremos aquellos pastores o líderes o ancianos que tal vez en nuestra iglesia local admiramos y decimos, wow, hace 20 años, hace 15 años, hace tantos años, este líder, este hombre, esta mujer, fueron los que tuvieron la idea de construir esta iglesia, fueron los que se esforzaron, se entregaron, dejaron todo por esta iglesia. Así que el apóstol habla, en primer lugar, invita a la feligresía a acordarse de ese liderazgo. Y por supuesto, a los líderes en ese momento, acuérdate de ellos. Considera, dice entonces el apóstol Pablo, ¿no? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y esto es importante, y ahí decía Pastor Enoch, esa correlación entre esa conducta espiritual del líder, esa conexión que el líder debe tener con Dios, ese liderazgo espiritual, y entonces la iglesia mira, observa esa vida espiritual, y entonces es inspirada, por supuesto, también a respetar, a obedecer en el sentido de estar apoyando el liderazgo. Me parece que es una relación mutua que debe haber. Y finalmente dice imitar. Así que si hay un líder que está tomado de la mano de Cristo, que ha trabajado con empeño, que se entrega al Señor, es un líder digno de imitar. Por supuesto, ser humano, tal vez con errores, etcétera, pero digno de imitar, porque está tomado de la mano de Cristo Jesús. Así que prácticamente el apóstol Pablo está señalando la importancia de una relación entre la comunidad de la iglesia y el liderazgo. Debe haber una relación de respeto mutuo, debe haber una relación de apoyo mutuo y de trabajo mutuo, porque tanto el líder como aquel hermano, miembro de la iglesia, necesita estar viviendo en una armonía junto con el Señor para cumplir con la obra que Él ha encomendado. Así que me parece a mí que esta parte también es de gran importancia en la vida práctica de aquel que ha entendido y ha sido cubierto por la gracia de Cristo Jesús. Gracias, pastor. Y esto entonces nos da la plataforma para hacer un cuestionamiento, pastor Job, porque qué extraordinario
es que las relaciones entre los líderes y los miembros de iglesia puedan ser relaciones que produzcan alegría, gozo, felicidad. En realidad, en ningún sentido y bajo ninguna circunstancia deberían existir pugnas, peleas, señalamientos. Antes bien, en un espíritu de humildad, esa corresponsabilidad existe tanto para el cuidado del miembro como para el respeto al líder. Esa doble responsabilidad que tiene dos vías es el fundamento de lo que se anhela. Pero cuando esto no sucede, pastor, vivimos en una sociedad que a flor de piel está el encender cualquier ira, cualquier pelea, cualquier señalamiento. Parece ser que la tolerancia, la empatía, elementos fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de nuestro carácter se han ido perdiendo. Por lo tanto, esto se agrava. Pero, pastor, no obstante las realidades que hoy estamos viviendo, el trabajo del líder y del miembro de iglesia debieran ser en todo momento para honrar a Dios en gozo, en alegría, produciendo frutos para la eternidad. Definitivamente, pastor, el amor fraternal debe también reflejarse en las relaciones en el grupo de iglesia, entre nosotros. Y creo que ese es un ejercicio que lo que yo trato de comprender con esto, Dios nos ha dejado el ejercicio de aprender a llevarnos bien con el prójimo afuera, pero también con la gente que está cercana en la iglesia, para que aprendamos a sujetarnos a Dios. A ver si quiero explicar el concepto, lo que quiero decir con esto. Es decir, no podríamos nosotros tener comunión con Dios o cercanía a Dios o sujeción a Dios si no aprendo a sujetarme con mi prójimo, que son mis líderes. Por eso me llama la atención que dice el versículo 20 de Hebreos 13, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor. ¿Verdad? Aquí está el máximo, es el gran pastor que es Jesús, de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Así que encontramos en este elemento que el gran pastor que es Cristo es donde tenemos que, lo que dijo el pastor en ese momento, pastor Yorman, ¿verdad? Tenemos que aprender a obedecer. Yo menciono lo que dice Hebreos 13:17, obedeced y sujetaos, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esas presiones de obedecer y sujeción tienen que lograrse. En nuestro punto principal es aprender a obedecer a Cristo, el gran pastor, aprender a sujetarnos al gran pastor que es Cristo Jesús. Y nos ha dejado el Señor un ejercicio aquí entre nosotros, aprender a respetarnos entre líderes y entre todos los que estamos en coinonía para poder lograr esto. Correcto, pero dentro de ese ejercicio vienen otras implicaciones, pastor, porque de pronto en la misma comunidad surgen ideas extrañas, surgen ideas no bíblicas que comienzan a difundirse, a pregonarse. Por ejemplo, no falta alguno que dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, u otros conceptos allí como que complican la experiencia y empiezan a generar pugnas, división, diferencias. También hay un área importante en salvaguardar la sana doctrina que en la experiencia cristiana debe desarrollarse, pastor. Claro, claro que sí. Hay una estrecha relación, porque justamente los líderes tienen dentro de sus deberes de liderazgo y dentro de lo que aman hacer, dentro de lo que el Espíritu Santo les impulsa a hacer, está ese cuidado de las almas. Así que el apóstol Pablo es consciente de que a lo largo del tiempo el enemigo iba a querer introducir doctrinas extrañas, enseñanzas que no eran las enseñanzas de Cristo, y que eso iba a traer división a la iglesia. Y creo que todos, de alguna manera, hemos podido tal vez escuchar algún testimonio o inclusive enfrentarnos con alguna situación de esas. Cuando entra una falsa enseñanza a una iglesia, cuando entra una falsa doctrina a una iglesia, cuando algunos hermanos escuchan algunos mensajes equivocados y los quieren introducir a la iglesia, eso causa daño grande en la iglesia. Hace poco yo visitaba a una persona
que me comentaba eso hace años atrás. Teníamos un grupo fuerte, un grupo muy bueno, pero vino un grupo, otro grupo y comenzó a enseñar situaciones falsas y desapareció ese grupo que se estaba formando, que era muy bueno, estaba creciendo. Así que el apóstol Pablo señala justamente ahí en el versículo 9 de Hebreos 13, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ahí está el meollo del asunto. Ujú. Y cuando hay una buena relación entre el liderazgo y la comunidad de la iglesia, entonces hay un cuidado mutuo, hay una confianza mutua. Si viene alguien a visitarme a la casa y toca la puerta a enseñarme algo que yo sé que no es lo que corresponde a la palabra de Dios, yo puedo tener confianza e ir con mi líder, con mi anciano, con mi pastor y decir, ¿sabe qué? Recibí esta visita y me sembró estas inquietudes o me estuvo enseñando tal cosa. Y entonces ahí en esa buena relación de armonía, Dios puede hacer uso del líder para cuidar, para salvaguardar, para enseñar mejor y proteger a la iglesia de esas falsas doctrinas, pastor. Correcto, Pastor Job. Esto sienta un precedente. ¿Por qué? Porque muchas personas podrían decir y podrían concluir que los alimentos, en este caso, los alimentos tenían alguna característica o atributo para generar salvación, gracia o justificación. Y hoy podríamos caer en una dinámica muy semejante, donde cosas, prácticas, pudieran persuadir a la conciencia del ser humano a sentirse en esa tranquilidad también, cuando en realidad el apóstol Pablo está diciendo justamente, tengan mucho cuidado, porque en medio de los días que vivimos, que no son nada sencillos, encontraremos desafíos verdaderamente crueles que el enemigo está presentando y está involucrando. Por eso, hace un momento en el pensamiento de la sección pasada decíamos que bajo ninguna circunstancia las convenciones de este mundo pueden establecer la ética y mucho menos tienen que condicionar nuestros principios, pastor. Sí, qué interesante esta parte que el apóstol nos refiere en Hebreos y creo que apela a nuestras vidas para tener cuidado. ¿Dónde está nuestra base de la salvación? Y creo que el versículo 9 lo dice muy claro, de Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué? Con la gracia. Uh-huh. Nuestra salvación, la única ciudad que tenemos es la gracia de Cristo. Lo único que nos da salvación es la gracia de Cristo. Y agrega, no con viandas, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol dice esto? Porque resulta que algunos de ese tiempo basaban o se aferraban a que la salvación se lograba cumpliendo ciertos ritos. Y tiene que ver con el asunto de los alimentos. Y que pensaban que al cumplir esos ritos es como obtenían méritos para obtener certeza en la salvación. Y Pablo le dice, no es por ahí. Lo que tienen que hacer es reconocer que debemos reafirmarnos en Cristo solamente, en la gracia. Y la pregunta debía ser para ustedes y para mí, ¿cuál será nuestra vianda hoy en día, actual? Que debemos pensar en esto en este momento cada quien. Porque en este caso el apóstol Pablo está apelando a que eran los ritos que estaban poniendo como énfasis en lugar de Cristo. Puede ser que hoy en día tengamos una vianda que estamos poniendo por encima de Jesús, cuando en realidad lo que debemos comprender es que es solo la gracia de Cristo que nos da salvación. Correcto. Qué maravilloso. La última parte de la lección del día miércoles justamente dice eso. La gracia proviene del trono de Dios. Esta gracia arbitrada por Cristo, por ningún ser humano, es decir, ningún ser humano tiene la autoridad para decir, tú te salvas, tú te pierdes, tú eres bueno, tú eres malo. Esa gracia arbitrada por Cristo es un ancla segura y firme. Hermanos queridos, es entonces nuestro deber volvernos al Señor para que de esta manera esa gracia se manifieste de forma poderosa en nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la tercera y última parte de nuestro estudio. Estamos aquí
terminando de estudiar nuestra lección número 5. ¿Cuál es su nombre? ¿El título, Toshiro? Desafiando la palabra profética. Lo estamos compartiendo aquí con doña Eva y con Toshiro. El nuevo folleto que estamos trabajando, compartiendo el Evangelio de Daniel y Apocalipsis. Doña Eva, ¿usted cómo se ha sentido estudiando la palabra de nuestro Dios? ¿Qué ha aprendido de esto? Me siento muy bien. He aprendido pues a buscar los textos. He aprendido un poco de Daniel, del Apocalipsis y pues de otras cosas que vienen aquí en la Biblia. Esta es nuestra obra, hermanos, que debemos estar haciendo día con día, y pues aquí se nos ha permitido compartirla, y pues que Dios bendiga nuestros hogares y el hogar de doña Eva y de Toshiro. Gracias. Entramos a la tercera y última parte. Ahora analizaremos el título Deber ante Dios. Y es que después de todo lo que hemos estudiado, Pastor Yolman, encontramos un deber natural, una respuesta urgente, necesaria de parte del ser humano hacia Dios. Y precisamente en esta sección hay una invitación a salir a Jesús fuera del campamento. ¿Qué significa? ¿Qué debemos entender? ¿Cómo comprendemos esto? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida, pastor? Bueno, es interesante porque el apóstol Pablo justamente hace uso de lo que los hebreos conocían muy bien. Lo que había fuera de las puertas del campamento era justamente lo más inmundo del campamento. Fuera del campamento era donde se llevaban los restos de animales sacrificados para ser quemados. Fuera del campamento era donde se condenaban los blasfemos, se apedreaban. A los leprosos no se les permitía ingresar o estar dentro del campamento. Así que lo que ocurría fuera del campamento era todo lo que Dios prácticamente había desechado. Pero algo interesante que ocurrió con Jesús es que justamente Jesús fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Pues eso enfatiza justamente que Él fue condenado como alguien que blasfemó el nombre de Dios, porque Él decía que era el Mesías y por eso fue crucificado. Así que prácticamente Jesús también fue repudiado por los judíos, fue repudiado por los líderes de su tiempo. Y Jesús pues nos lo dice ahora a nosotros: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así que seguir a Jesús fuera del campamento significa simplemente estar dispuestos a sufrir el oprobio por seguir a Cristo. Hay un precio que a veces debemos pagar y entonces debemos estar dispuestos por amor a Cristo a sufrir ese oprobio, esa vergüenza, a veces las críticas, a veces el rechazo inclusive de nuestra familia. Pero como estamos seguros que seguimos a Cristo, aún el oprobio no será un precio mayor para nosotros, porque estaremos gozosos siguiendo a nuestro Maestro. Pastor Job, hay que salir de tal vez una realidad que estamos viviendo ahora y hay que seguir a Jesús. Es muy interesante esta parte, me llama mucho la atención. Al principio no lo comprendía y lo estuve analizando, y con este pensamiento de decir, para empezar, el oprobio o la dificultad que ustedes y yo podemos vivir no se compara a lo que Jesús vivió por ustedes y por mí. Así que ahí encontramos pero una referencia de que lo que Jesús experimentó, la vergüenza que Jesús experimentó, es lo que ustedes y yo merecíamos, ¿verdad? Por eso lo que mencionaba el pastor Yolman, todo lo inmundo, todo lo indecente, despreciable, tenía que ser arrojado fuera del campamento. Y eso, ese elemento que estamos comentando, es lo que Jesús hizo precisamente por ustedes y por mí, porque ustedes y yo, por ser pecadores, merecíamos estar fuera del campamento. Y Jesús tomó ese lugar. ¿Y qué tenemos que hacer ante eso entonces? Con lo que dijo el pastor Yolman ya, es por un lado reconocer que eso implicará tener que tomar decisiones para seguir a Cristo que puede provocarnos aflicción, dificultad o oprobio inclusive en ese sentido. Y creo que en San Mateo capítulo 16, versículo 24 encaja muy bien aquí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que tenemos que seguir, vale la pena seguir a Cristo y a donde está Él, lo que ella hizo por ustedes y por mí, que es fuera del campamento, que es lo que implica precisamente el camino que debemos seguir a través de Cristo Jesús. Eso significa, Pastor Jolman, que el camino del sufrimiento, de la vergüenza, es también el camino hacia Dios. Por supuesto que sí. A veces ese es el precio que debemos pagar. Jesús no era muy popular y Jesús se lo dijo a sus discípulos, ¿no? Si el mundo me aborrece a mí, pues los va a aborrecer también a ustedes. Justamente por eso es que los aborrece, porque ustedes me siguen a mí. Y a mí me parece, pastor, y llamó mucho mi atención, cómo la lección de esta semana pues nos anima a vivir una vida espiritual práctica. Cuando el apóstol nos anima y nos invita a practicar el amor mutuo, a permanecer fieles, pues no se refiere solamente a asuntos de sentimentalismo, sino a llevarlo a la vida práctica, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras reacciones ante las diferentes circunstancias de la vida deben reflejar que Cristo mora en nuestro corazón. Si hemos sido cubiertos por la gracia de Cristo y si hemos experimentado el perdón y la salvación en Cristo Jesús, entonces eso se espera verse reflejado en nuestra manera de vivir. Y creo, pastor, que es la invitación, el desafío que la lección de esta semana y que al cerrar este trimestre nos deja. Experimentemos el amor de Cristo y vivamos nuestra vida espiritual de manera práctica, más que de manera teórica. Muchas gracias, Pastor Jolman. Pastor Job, evidentemente ese salir a Jesús fuera del campamento implica riesgos, desafíos. Pero esos riesgos, desafíos, problemas, dificultades, Pastor, son el fundamento del crecimiento. Definitivamente, y al final el salir también significa que reconocemos que nuestra ciudadanía no es de aquí, ¿verdad? Nuestro campamento no es de aquí, ¿verdad? Como dice el versículo 14 de Hebreos 13, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Nuestro campamento no pertenece aquí, dice, sino que buscamos la porvenir. Entonces, bajo ese pensamiento comprendemos que seguir a Cristo es lo mejor que nos puede llegar a pasar como seres humanos. Es la mejor decisión que podemos tomar. Aún enfrentando situaciones que podamos tener enfrente de nuestra vida, aún recibamos burlas por seguir a Cristo, la unión entre Cristo y cada uno de ustedes y mía también de manera personal es la base para tener la certeza del caminar, de vivir nuestra vida cotidiana hasta cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Y creo que este momento es clave para que ustedes y yo, al concluir esta lección, podamos decir con certeza, Señor, me quiero aferrar a tu gracia, quiero caminar en tu gracia y entender todo lo que el libro de Hebreos manifiesta del ministerio de Cristo por nosotros y que entonces es una respuesta de amor fraternal también a nuestro prójimo y a Él mismo. Muchas gracias, Pastor. Hermanos queridos, hemos llegado al final del estudio de un trimestre, de una semana, pero antes de retirarnos, esto no estaba tan programado, pero quiero extraer de nuestros invitados una frase, Pastor Jolman, Pastor Job, con la cual podemos cerrar el estudio de este trimestre. Una frase, Pastor Jolman. Bueno, una frase sería: acerquémonos con confianza al trono de Cristo Jesús y hallaremos la verdadera salvación y la verdadera experiencia espiritual. Muchas gracias. Pastor Job. En estos postreros días, en este tiempo del fin, la esperanza para el tiempo del fin es Cristo Jesús. Aferrémonos a Él. Amén. Hermanos queridos, vayamos a Jesús. Hagamos de Jesús nuestra mejor experiencia. Él ya hizo todo para bendición y para salvación nuestra. ¿Qué vamos a responderle? La invitación es ir a sus brazos, entregar lo mejor de tu vida y hacer lo mejor para su honra y para su gloria. Amén. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos en la siguiente ocasión. Jóvenes y hermanos
Hermanos, es momento de abrazar la misión, el llamado que Dios nos hizo. Sin duda, vivimos tiempos difíciles, muy complicados, y nosotros debemos llevar esperanza para el tiempo del fin. Participa, aún estás a tiempo.